Oremos para tomar el estudio del día de hoy. Gracias, Padre, gracias por todo, gracias por este tiempo único particular donde estamos en un compañerismo contigo, un compañerismo entre nosotros, en un compañerismo cristiano, en una fraternidad, adorando, cantando, alabando, Señor. Y hoy esperamos, por medio de tu palabra, ser educados, ministrados, Señor, por ella. Y te damos gracias, Señor, que no nos vamos como lleguemos, Señor, como hemos llegado, que nos vamos contentos, con alegría, en paz, Señor, y con el corazón llenito, Señor, de amor, y que tengamos una semana en el Espíritu, Padre, para volver nuevamente el domingo que viene, Señor, a la reunión y tener este cariño que se manifiesta, Señor. A los que están enfermitos y delicados, oramos para que los cuides, Señor, para que los guardes. Los que están con problemas matrimoniales, problemas familiares, personales, económicos, los que están buscando trabajo, los que quieren afirmarse en un trabajo, oramos por ellos, Señor. Que tu gracia esté cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ok, hoy día entonces nos vamos con un estudio que quiero compartir, que es acerca de Dios. Hemos tenido en las semanas pasadas estudios por temas, ¿cierto? Hemos visto la Iglesia, el Espíritu Santo, Cristo, el tema que enseñé en el paseo, que estuvo muy bueno, ¿eh? El bautismo, no habíamos comentado, tuvimos un bonito paseo bautismo, ¿cierto? Estuvo lindo, rico, como siempre, como todos los años, ver a la gente contenta, alegre, seguro, así que estuvo precioso. Y ese día enseñé el nuevo nacimiento, qué es lo que era, ¿cierto? Cómo se obtiene el nuevo nacimiento, cómo se ve un creyente cuando ha nacido de nuevo, algunas características de una persona que ha nacido de nuevo. Y hoy quiero cerrar este ciclo de temas con el tema acerca de Dios. Ahora, la verdad, voy a esbozar algunas cosas, una o dos cosas acerca de Dios, ¿cierto? Porque tendríamos que tener un sinfín de reuniones y de estudios para abarcar muchas cosas de Dios, muchas cosas de Dios. Y un estudio no da, así como los estudios pasados pudieron haber sido 2, 3, 4 estudios de Cristo, del Espíritu Santo, de la Iglesia, pero nos hemos abocado a las cosas más centrales. Y yo hoy día quiero conversar acerca de la existencia de Dios y cómo conocer a Dios, cómo Dios se ha expresado y cómo Dios quiere comunicarse con nosotros. Y quiero basarme en un texto o en un contexto del libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 18, que dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, cuando habla de se lo manifestó, es porque se ha hecho evidente. Y el versículo 20, que va a ser nuestro texto base, digamos, dice, porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, a simple vista vemos la mano de un ser superior. Por medio de la creación podemos vislumbrar la mano de un ser superior de una manera amplia, de una manera general. ¿A quién llamamos Dios? Podríamos decir, Dios, ¿quién es Dios? Dios, bueno, no sé, toda la gente cree en Dios, o la mayoría de la gente dice creer en Dios. Muy distinto creer en Dios que le sirvan a Dios. Pero la mayoría tiene ese concepto. Dios, sí, yo creo en Dios, pueden que viva una vida bajo sus propios términos, pero creen en Dios. Cuando hay una catástrofe, la gente más se acuerda de Dios. Ahora que se nos cortó la luz el otro día,
También se acuerdan. Dios mío, ¿dónde dejé las velas? ¿Dónde? Ningún equipo de emergencia, no teníamos nada, Dios mío. Bueno, pero nos acordamos de Dios en momentos difíciles, complicados, ¿cierto? Pero tenemos una idea a lo mejor que puede ser muy vaga de Dios. Dios, ¿quién es Dios? No sé, Dios será un caballero, pelo largo, que no sé, que dicen que creó todas las cosas, es un ser superior, una deidad, es algo que nos supera a nosotros como seres humanos, un concepto muy vago, muy amplio y que puede tener ciertas verdades, ¿no? Un ser superior, un todopoderoso, alguien que está sobre el resto de nosotros, de la creación. Ahora, hay gente que no cree en Dios, que deben ser los menos, ¿ah? ¿Cierto? Porque usted si le pregunta a los vecinos, a sus compañeros de trabajo, todos creen en Dios, pero a su manera, por eso creen, tienen una idea de un Dios, de un ser superior. Pero hay gente que no cree en Dios, derechamente no cree en un Dios creador, todopoderoso, superior. No lo creen. Ahora, la Biblia de esas personas dice que son necios, porque el necio dice en su corazón no hay Dios. Y el texto del versículo 20 del capítulo 1 de Romanos, cuando habla que las cosas invisibles de él, es decir, su poder, su deidad, son visibles y claramente visibles desde la creación del mundo y son entendidas por medio de las cosas realizadas o hechas. Por lo tanto, entre paréntesis yo tengo anotado, dice, a simple vista vemos la mano de un ser superior. Entonces, Dios es real y Dios existe. Ahora, no quiero hacer un tema científico esto, pero quiero hablar acerca de algunas situaciones que son evidentes, que son claras, y por eso que aquí dice que a simple vista vemos la mano de un ser superior. Ahora, la Biblia no trata de explicar la existencia de Dios. La Biblia lo da por hecho. La Biblia no te explica, la Biblia habla de un Dios, lo da por hecho en toda su narrativa, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Ahora, cuando la gente dice, no, yo creo que no hay Dios porque la ciencia, porque este científico dijo que no hay Dios. Y de hecho hay científicos que creen que no hay Dios. Pero también hay científicos creyentes y que confirman, ¿cierto?, la existencia de Dios, de un ser superior. Ahora, yo creo en Dios no porque lo diga un científico, o no creo porque alguien lo niegue. Creo en Dios primero porque tengo una relación con Él y he podido conocerlo. Pero si no fuera un religioso, entre comillas, por así decirlo, ¿cierto? Si nos colocamos en el campo, o en un campo, o en un espacio, y empezamos a mirar y a observar las estrellas en la noche, vemos la puesta del sol, vemos una tarde soleada en el mar, el río, los pajaritos, cómo trinan, el vuelo de las aves, y uno podría decir, oye, qué tremendo esto, qué fantástico, tan perfecto. Uno podría llegar a una conclusión general. Hay un ser superior. Ahora, como dice el texto, a simple vista, es decir, observando la creación tan diversa y única, es que sin tener un prejuicio de antemano, uno debería llegar a la conclusión que detrás de todo lo que uno ve hay un ser inteligente, poderoso, soberano y superior a nosotros mismos. Cuando usted mira un objeto, y este ejemplo siempre yo lo doy, simple, un vaso, una cuchara, un tenedor, ¿qué más simple que eso? Algo cotidiano, algo que uno lo tiene en la casa, ¿cierto? Ahí guardadito, un tenedor. Usted no se podría tomar la sopa con el tenedor, ¿cierto? Sería complicado, se demoraría mucho, estaría toda una tarde. Pero el tenedor tiene su propósito, tiene su forma, que a usted le permite al tenedor tomar una carne, una ensalada, picarla, sostenerla. Y la cuchara tiene su función, la cuchara es sopera. Usted puede comer arroz, pero habitualmente uno la sopita, el caldito, lo toma, lo saborea. El cuchillo tiene otra función. Una cuestión súper básica y súper simple. Pero yo le hago una pregunta. Usted mira un cuchillo, usted mira un tenedor, usted mira un vaso, usted mira un de estos, ¿cómo se llaman estos que donde colocan los platos uno? ¿Secadores? ¿Cierto? Ok. Algo súper sencillo, mira.
súper sencillo. O sea, ni una cuestión tecnológica, nada. Esa cuestión no tiene nada de tecnológico, nada. Usted lo mira y yo le haría una pregunta. ¿Usted cree que esta cuchara se hizo sola? La primera respuesta sería no, sí, porque hay que ser idiota para creer que la cuestión se hizo sola, ¿no es cierto? Porque tiene un diseño, tiene una forma. Es decir, alguien pensó en esto y lo llevó a cabo, se lo imaginó y lo produjo. Colocaron máquinas, moldes y salió la cuchara. Y es súper útil la cuchara. Lo mismo un tenedor, lo mismo un vaso. Es decir, hay una mente detrás de ese producto. Hay una mente que pensó y una mente que lo llevó a cabo, a la producción. Entonces, hay una mente detrás de esas cosas. Ahora, ¿qué decir de los automóviles, de los equipos en salud, los equipos aeronáuticos? Todo esto ha sido creado por personas con inteligencia. Ha sido creado desde elementos ya existentes. Y de ellos han creado toda esta serie de productos en todas las áreas de la vida para mejorar nuestra condición de vida, para mejorarla, sin duda alguna. Un autito, ustedes empezaron, ¿se acuerdan los autos, los primeros autitos que salieron? ¿Cierto? Muy distinto a lo que tenemos hoy en día, cómodos, rápidos, versátiles, la tecnología en la medicina, uno es increíble, te va y te saca ahí una imagen, una radiografía, te ven tu tema interno, te hacen el examen de sangre, ver si estás con este parásito, ¿no? Y uno dice, es que estamos en un mundo impresionante. Una nave espacial, o sea, increíble, que salen del espacio, vuelven, bajan a 2.500 kilómetros por hora, pasan la capa a la atmósfera, ¿cierto? Casi se funden con el calor, pero llegan sanos y salvos. Uno no podría pensar que eso salió de la nada. Hay personas, empresas, gente inteligente que crearon el cómo hacer esto. Ahora, ¿y por qué no podemos creer, viendo el universo, viendo nuestro sistema solar, viendo y conociendo un poco de quiénes somos nosotros, que no hay un creador detrás de eso? O sea, es como impensado, ¿no? O sea, no puede ser. Si lo más simple tiene un creador. Es cosa que observemos nuestro planeta, sistema solar, la distancia de la Tierra del Sol. La distancia justa que tiene la Tierra nos permite no congelarnos si estuviéramos más lejos y no quemarnos si estuviéramos más cerca. O sea, es preciso. El ser humano no podría habitar otro planeta por las condiciones. Este planeta tiene las condiciones propias para la existencia de la vida. En nada está al azar. Todo está finamente calculado, diseñado y producido por un ser superior, por un creador, por un ser inteligente. Cuando observamos la rotación y la traslación, ¿qué es lo que genera? Las estaciones del año y la rotación, el día y la noche. Pero qué importante el día y la noche, porque afecta nuestro ciclo circadiano. ¿Te das cuenta? O sea, te llega la noche y sientes, y tu cuerpo naturalmente empieza a sentir la necesidad de dormir. Qué increíble. El ciclo de la traslación, las estaciones, el verano, otoño, invierno, primavera. Entonces, todo es perfecto. Y eso tan grande, el universo tan inmenso, tan diverso, en movimiento constante, alguien lo tiene que haber hecho. ¿Cómo hace? ¿Cómo tanta perfección? O sea, que la Tierra gira en su propio eje. Entonces, es una locura. Las distintas capas de la atmósfera con distintas capas, la capa de ozono, que protegen la Tierra de la radiación solar y de elementos sólidos, por lo menos no gigantes, pero que nos permiten tener una vida estable en la Tierra, sin que nos queme el sol. El aire, el agua, cuya composición atómica permite la vida. O sea, usted quite el aire, ¿cierto? Y quite el agua y desaparece la vida. Entonces, cuando usted ve que el agua, ¿qué elementos atómicos tiene?
H2O, es decir, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Y esos dos elementos forman el agua, que es vida y vital para la existencia de todo ser vivo. Y el aire, que está compuesto por 4 o 5 elementos, nitrógeno, lo tengo anotado acá, me hice un curso, de hecho, lo tomé, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, neón y otros, pero que permiten la vida. Entonces, digo, podríamos uno decir, no, pero esta cuestión es por el azar nada más, ¿cómo? Mira, si la cuchara no fue por el azar, menos el sistema solar, en la rotación, traslación, los ciclos de la naturaleza, no puede ser. O sea, hay que ser necio, hay que ser un negacionista, digamos. ¿Ah? El cuerpo humano, cuando usted mira y revisa los sistemas humanos, sus sistemas digestivos, circulatorios, respiratorios, o sea, todo tiene un propósito, tiene una función y funciona a la perfección. Que después nosotros lo echamos a perder y cuánta cuestión comemos y nos portamos re mal, bueno, ese es otro tema. Pero el cuerpo es perfecto, el cuerpo tiene un ciclo de vida, ¿ya? El ciclo es perfecto. ¿Cómo funciona el sistema, los riñones, la función del riñón, el corazón, de las arterias? ¿Por qué esto está acá? ¿Por qué esto está allá? Y el ojo, cómo trabaja el ojo. Y uno cuando empieza a investigar, ¡oh, qué impresionante! Lo hizo Dios, lo hizo el Señor. Entonces, uno debiera llegar sin ser religioso, sin haber leído la Biblia, conociendo estas cosas, uno dice, aquí hay alguien, hay un ser superior, hay un creador, absolutamente. Ahora, todo esto, ya sea por creación, que yo creo, o por evolución, no descarta la existencia de Dios. O sea, si fuera todo por evolución, da lo mismo en el fondo, porque no le quita mérito al ser superior, que permite todas las cosas. Creemos en la creación, obviamente. Hay una mente inteligente. Voy a leer, el 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Dios siempre ha querido tener una relación con el ser humano. Desde el momento que Dios creó a Adán y Eva, ¿cierto? Recuerden ustedes que Dios dice que paseaba con ellos, bajaba a conversar con ellos. Y después de la caída, y después que el hombre salió del huerto del Edén, y conocemos toda la tragedia que ello significó, Dios siempre ha querido relacionarse con el hombre, siempre ha querido relacionarse con él. Pero el hombre apartado de Dios, ¿cierto? Y siguiendo sus propios deseos, y entendiendo que hay algo superior a él, empieza a tener ideas acerca de Dios, porque es propio, es inherente al ser humano la existencia de un ser superior. Porque recuerden que cuando Dios formó al hombre, sopló aliento de vida en él. Por lo tanto, hay una conciencia propia, natural, inherente, que es parte del ser humano, de la existencia de un ser superior. Y por eso que usted cuando revisa la historia ve que las grandes culturas, los romanos, los egipcios, nuestras culturas, los mayas, los incas y los mapuches en nuestro tema occidental de hoy en día y de ese tiempo también, con millones de dioses, siempre ellos han procurado tener dioses o tener un dios. Equivocadamente han creado sus propias figuras en su mente del dios que ellos necesitan. Por ejemplo, los egipcios tenían a Ra, Amón, a Isis, Osiris, Horus, Anubis. Son bonitos los nombres en todo caso, ¿no?
Los romanos Júpiter, los Zeus, Juno, Marte, miércoles, jueves, no, eso no, Marte, Mercurio, claro, Minerva, Venus, diosa del amor, Apolo, dios del sol, Diana, diosa romana de la casa, Plutón, dios del inframundo, Ceres, diosa de la agricultura, Vesta, diosa del hogar y la fidelidad, y otros dioses como Cunina, diosa romana de los niños y la infancia, y el dios del amor. ¿Cuál es? Cupido. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, ¿pero quién le inventó los dioses a estos tipos? O sea, ¿quién les dijo que tenían que hacerlo? Fue algo natural, algo propio. Y se crearon dioses de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus deseos. Y tenían una variedad de todos politeístas, o sea, uno de la agricultura, otro el río, otro la guerra, otro el amor, otro esto y lo otro. Por lo tanto, cualquier evento acudían al dios específico. Tenían así, claro, al sí, como Chile atiende. Y ahí justo lo que ellos necesitaban. Tenemos problemas con la agricultura, vamos al Dios que se encarga de la agricultura. El Dios de la guerra, estamos perdiendo la guerra, tenemos que pelear esta batalla, vamos con este Dios. Los incas también, tenían la Pachamama, ¿cierto? La diosa de la fertilidad y la madre tierra, Illapa, el dios del trueno, Apu, los dioses de espíritu de las montañas, Mamasara, la diosa del maíz y de los alimentos en general. O sea, una cantidad de dioses, y los mapuches, ¿cierto? Nuestros pueblos ancestrales, también tienen sus dioses y sus temas. Pero es porque el hombre tiene inherente esa necesidad de un ser superior. No les es complicado creer en un ser superior. Ahora, como no tienen la instrucción y no quieren recibir la instrucción de Dios, entonces sus ideas acerca del Creador son totalmente equivocadas y totalmente erradas, ¿cierto? Entendiendo que son politeístas la mayoría, y la Biblia no habla de un politeísmo, habla de un monoteísmo, es decir, un solo Dios. Un Dios que es todo y en todo. Ahora bien, el ser humano, en su condición caída, cuando cree en Dios, no es el Dios verdadero y único. En su mente y corazón extraviado, crea un Dios a su propia semejanza, a su propia necesidad humana y bajo sus parámetros de moralidad. Y por eso que encontramos en este libro de Romanos, que dice que conociendo a Dios, habiendo sabido, entendido acerca de Dios, no quisieron expresar su vida a Dios, sino que desecharon ese conocimiento y esa verdad y crearon sus propios dioses en su mente y corazón, bajo su propia moralidad y sus propios deseos y su propia conveniencia. Claro, porque no querían un Dios que lo estuviera juzgando. ¿Te das cuenta? Diosa del amor. ¡Wow! Diana de los Efesios. Los templos eran templos donde habitualmente había prostitución religiosa. La vida del común de la gente de ese entonces era una vida muy superficial en lo moral y en lo ético. Pero no tenían un Dios que los estuviera condenando y juzgando, porque se habían creado sus dioses, benevolentes a sus mismos deseos. Y el hombre cambió la verdad de Dios. Entendiendo a Dios, cambiaron a ese Dios por sus dioses de mentira. Nuestro rechazo de la revelación general de Dios no nos hace mejores o más inteligentes. En lugar de eso, hace que la humanidad se envanezca en sus razonamientos y hace que su necio corazón esté cada vez más oscuro y se vuelva cada vez más necio. Adán caminaba con Dios. Fueron expulsados por desobedecer a Dios, por pensar que ellos podían manejar mejor sus vidas de lo que Dios les estaba enseñando. Quisieron ser igual a Dios. Y encontramos el primer asesinato entre dos hermanos. Y luego en los capítulos siguientes encontramos la soberbia y el orgullo del hombre construyendo la torre de Babel. Y así empezamos a leer en el libro de Génesis, que luego encontramos que Sodoma y Gomorra, unas ciudades que fueron quemadas por Dios.
un libertinaje atroz y total. Pero ellos no tenían ningún problema, ninguno. Recuerden ustedes que en esos tiempos, en los grupos de personas, eh, se quemaban personas y se quemaban los niños en los brazos de sus dioses. Entonces era un salvajismo y una crueldad impresionante. Pero esa verdad que en el inicio era cierta, se fue desvaneciendo, porque el hombre no quería reconocer a Dios, no quería reconocer el valor y los valores de Dios, y no quería vivir de acuerdo a eso, sino que se ensoberbeció, se puso a pensar más allá de la cuenta, y encontró en el mismo que su razonamiento era más lógico y era mejor que creerle a Dios. Y el hombre se volvió, por lo tanto, soberbio, se llenó de orgullo, y así estamos hoy en día. Cada cual quiere creer lo que quiera, pensando que con eso basta y sobra. Tiene sus propias ideas de Dios. Pero como les dije, Dios es real, Dios existe. Es necio creer que no hay un Dios, que no hay un ser superior. Solamente mirando las cosas creadas, como ya lo comenté, el mundo, el sistema solar, el planeta, la rotación, traslación, el cuerpo humano, los distintos sistemas, cómo es la vida, el ciclo de la vida. Es impensado pensar que no hay un Dios. Hay un Dios. Ahora nosotros como creyentes creemos en Dios firmemente, no de una manera superficial, porque Dios se ha hecho presente en nosotros a través de nuestra experiencia con Él y a través de la educación que hemos tenido a través de la palabra que Él mismo nos ha entregado. Pero Dios ha querido relacionar con el hombre. El hombre lo rechaza continuamente, pero Dios insiste y quiere relacionarse con él. Cuando uno revisa el Antiguo Testamento, ve muchas teofanías, que son apariciones de Dios en forma visible y temporal, y que servían en un momento para revelarse, guiar o anunciar algo. Tanto a Abraham, la zarza ardiente, como Moisés, cuando Dios se le aparece a Abraham y le habla del nacimiento de su hijo, cuando Dios también le aparece en el juicio de Sodoma, Jacob luchando con un hombre que finalmente era Dios, recuerden que toca su muslo y queda cojo, Isaías ve al Señor sentado en el trono, Ezequiel ve al Señor en medio de querubines. De mil formas Dios ha estado queriendo comunicarse con el hombre, siempre, para tener un encuentro con Él, para que disfrute el amor y la gracia de Él, no para tenerlo como esclavo, no para someterlo, no como los dioses romanos, egipcios, que muchos eran de guerra, eran de fuerza, sino que era un Dios de amor, como lo era con Adán y Eva al principio. Un Dios amoroso, bueno, responsable, que tenía un contacto con ellos. El hombre dejó de lado el conocimiento de Dios, se fue esfumando a través del tiempo. No es que fue creciendo, no es que fue aumentando este saber de Dios, sino que se fue esfumando, desvaneciendo. Qué peligroso, ¿no? Ahora, por eso, y hago una aplicación en esto, por eso que es importante estar en la vida personal de cada uno, estar leyendo la Biblia, estar estudiando la palabra, estar en oración y estar en congregación. Porque si dejamos de hacerlo, todo se empieza a desvanecer. Lo que era importante ya no parece tanto. Lo que tenías de convicción ahora ya se está perdiendo. Ahora solamente es una constricción leve, como un remordimiento. Ya no tiene la fuerza que tenía hace 6 años, ahora ya no. Y en un momento te va a dar lo mismo. Te va a dar exactamente lo mismo. Vas a escuchar y no te va a hacer mella en tu vida espiritual, porque se ha ido desvaneciendo. Así le pasó. Desde Adán empezó a desvanecerse, a desvanecerse, a desvanecerse. Por eso que Dios llama a ¿quién? A Abraham. ¿Te das cuenta? Y le dice, voy a formar de ti una nación, un pueblo. Porque Dios quería tener una relación, quería iniciar nuevamente esa relación perdida con Adán. No por culpa de él, sino por culpa del hombre y por culpa de la mujer. Entonces Dios empezó a aparecer
en lo que llamamos la teofanía, que son apariciones visibles y temporales de Dios. Ahora, se apareció como a Moisés en una zarza ardiendo, ¿cierto? No era que Dios era una zarza, sino que tomó una manera y la forma para que el hombre pudiera comunicarse con algo cotidiano, y él se comunicó a través de él. Dios le aparece a Abraham, ¿cierto? Le habla en el juicio cuando vinieron los 3 ángeles y 2 bajaron y uno se quedó con él, y según todo lo entendido era Dios con él. Entonces, Dios quiere comunicarse con nosotros. Ahora, Isaías ve al Señor sentado en el trono y dice que ve la falda de él. Cuando usted lee el relato de Isaías capítulo 6, ve la falda del que está sentado en el trono. La falda, o sea, un vestido. O sea, yo me pregunto, ¿usted cree que Dios usa falda? ¿O usa pantalón? ¿O usa una collerita acá en el cuello, un sarito? Interesante, ¿no? Voy a explicarme al respecto. Y Ezequiel ve al Señor en medio de los querubines. Ahora, cuando usted ve lo que aparece en el libro de Apocalipsis, en el primer capítulo, cuando tuvo una revelación Juan, ¿cierto? Y ve al Señor, los pies refulgentes, ¿cierto? De bronce, y esto acá, y el pelo largo, las visiones que tuvo Daniel también, ¿cierto? El anciano de día, ¡wow! Qué maravilloso, qué tremendo. Ahora, y esto a mí me gustó cuando lo leía. Entonces tenemos ideas, ¿cierto? Bien, Dios existe, sí. Naturalmente entiendo que hay un ser superior, bien, general, Dios, pero ahí queda. Pero Dios no quiere que quede ahí. Dios no quiere que solamente entendamos que hay un Dios y un ser superior, creador de todas las cosas, que sustenta, mueve todas las cosas. Pero Él quiere que le conozcamos a Él. Y por eso que Él decidió revelarse al hombre. ¿Cierto? Revelarse al hombre. Crea al hombre a su imagen y semejanza. No es una imagen física. No es una imagen física. Ahora, y después de ese evento en el Génesis, en el paraíso, cuando ve que el hombre se estaba cada vez alejando de él, pero Dios dijo, necesito, porque Él quiere, no porque dependa de uno, sino que por su amor, por su buena voluntad, me quiero relacionar con mi creación. Yo creé a Adán y Eva, fueron expulsados del huerto, pero yo quiero relacionarme con ellos. Y Dios se propuso hacerlo. Y vemos todas estas apariciones de Dios a hombres llamados importantes para formar un pueblo, para hacer esto, para hacer lo otro, y empezó Dios a comunicarse con él. Y estos hombres empezaron a escribir lo que son las Sagradas Escrituras, lo que hoy tenemos nosotros en un libro que se llama la Biblia. Ahora, cualquier idea de cómo es Dios, y aquí quiero que me tome mucha atención, cualquier idea de cómo es Dios, cómo es Él, físicamente, qué forma tiene, ¿cierto? Cualquiera que usted piense está equivocada. Cerremos el estudio y nos vamos para la casa. ¿Cómo así? ¿Cierto? Cualquier idea de cómo es Dios, cómo aparece, cómo es, cualquier idea que usted tenga acerca de eso está totalmente equivocada. ¿Por qué? Porque nosotros lo asociamos con algo que conocemos, es decir, lo asociamos con algo creado, con algo creado. Pero es importante hacer notar que Dios no es creado, por eso es Dios, porque fuera de Dios todo lo demás es creado. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿a qué se puede parecer Dios si todo lo demás es creado? A nada. Porque Dios es el increado, el que ha existido desde la eternidad hasta la eternidad, el que no tiene principio ni fin. La Biblia dice que Dios es espíritu. Dibújeme un espíritu usted. Dice que habita en lugares inaccesibles. ¿Qué es lo que es inaccesible? Que usted no puede llegar ahí, pues.
Entonces, si yo no puedo llegar a ese lugar inaccesible, ¿cómo voy a saber cómo es? No puedo. Como Él es un ser increado, porque Él creó todo, como dice Colosenses, Él creó todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, principado, potestad, todo, y Él es antes de todas las cosas. Entonces, Él no es creado. Ahora, ese es un misterio que vamos a conocer en plenitud cuando estemos con Él, ¿ya? Pero, claro, porque ahora nosotros nos empezamos a hilar fino y tratar nos va a salir pelos verdes, ¿cierto? Entonces, ¿existe Dios? Sí, lo damos por hecho y por sentado. Dios existe. Pero ahora Dios quiere decir, si yo existo, yo quiero que tú me conozcas, que sepas quién soy, qué me propongo contigo, qué es lo que quiero de ti, qué es lo que quiero darte. Esa es la gran diferencia de solamente creer en Dios, como mucha gente lo hace. No, yo creo en Dios, pero no tienen idea de Dios. Quieren un Dios metafísico que nada más. Entonces, como es un ser increado, Él no es semejante a nada de lo que nosotros conocemos. Recuerden ustedes que cuando estas apariciones ocurren, suceden, y cuando se ve una figura, siempre las palabras son, era semejante a, era como, comparación, similitud. ¿Te das cuenta? ¿Por qué ellos escribían de esa forma? Porque ellos querían escribir y hacer notar con sus palabras y su conocimiento de ese entonces. ¿Se dan cuenta? Es como cuando usted escucha el libro de Apocalipsis y Juan dice, eran venían unas cuestiones, eran como, ¿cómo es el nombre? Se me olvidó, cuando vienen a atacar, como langostas. Eran como langostas, eran como esto, eran como acá. Siempre hay semejanza. Era como el bronce bonillo, era como esto, era semejante a esto otro. Ellos ocupan el conocimiento que tenían en su contexto y en su tiempo para poder describir lo que estaban viendo. Y a usted le pasa, ¿no? Usted le pasa cuando ve algo y usted, descríbamelo. Y usted va a decir, sí, que era como, era, ¿qué me va a decir? ¿Cómo? Para que yo tenga una idea de, era como. No es que era como, era semejante, se parecía algo a esto. Ay, dio los pies refulgentes. ¿Y cómo dice Juan? Como el bronce bruñido. Y el pelo era como blanco, ¿como qué? Como la nieve. Entonces toma elementos cotidianos y elementos del conocimiento para poder expresar y que quede más o menos claro de lo que él estaba observando. Pero siempre está eso, era como, era semejante. Qué bien, qué bien, o sea, hay una similitud. Ahora, Dios trata y se manifiesta de esta forma porque es la manera para comunicarse con nosotros bajo nuestro contexto de conocimiento y entendimiento y nuestra limitación. Totalmente. Ahora, recuerden ustedes el mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? A leer los mandamientos esta semana. ¿Cuál era? Bien, y después, ¿qué dice? No tendrás, no te harás y de lo que está ¿dónde? Ya, ¿y por qué no imaginamos a Dios como algo? Es que, pero si te estoy diciendo que no te harás imagen. Bueno, es que aquí dice, sí, pero son las teofanías. Teofanía, Dios, fanía, apariciones de Dios, en un momento determinado con un fin y un propósito. Pero es la manera de vincularse Dios con nosotros para que podamos entenderlo. Porque Él habita en habitación de luz inaccesible. Él es Dios, Él es el Creador, el que ha existido desde la eternidad, el Todopoderoso. Entonces, ¿cómo yo, un ser tan pequeño y limitado, voy a pararme de igual a igual con Él y poder conocerlo en su gloria y en su esencia? No puedo.
Y por eso que Pablo dice claramente que nosotros conoceremos como hemos sido conocidos y todas las cosas cuando estemos con Él, recién ahí, en un cuerpo nuevo, completamente. Es el único momento donde vamos a empezar a conocer y ver a Dios plenamente, en su esencia, en su esencia. Estas fueron formas, ¿te das cuenta? Formas, para que el hombre pudiera tener un encuentro con Él. Ahora entendamos que Dios está por sobre todo lo creado. Hay un término que se llama trascendencia. Es decir, Dios trasciende lo creado. No es como el panteísmo que dice que el Dios está en las plantas, y por eso que hay gente que dice, no, cuando usted daña el árbol, daña a Dios. Mentira. Eso es falso. Dios es trascendente, está por sobre la creación. Por sobre la creación. De hecho, esto entre paréntesis, cuando estaba leyendo, y me gusta criticarlo, pero no importa, lo voy a hacer. Cuando la gente dice, cuando defiende la idea, y aquí con mucho respeto, cuando la gente es vegana, ¿sí o no? ¿Usted sabe lo que es el vegano? Es que trabaja en la vega. ¿No? ¿Nada que ver? Ah, ya, ok. El vegano no come ningún producto derivado de los animales, ¿cierto? Ya, y todo bueno. Y bueno, eso, más que un gusto, es una ideología. Es una ideología. La gente que se mantiene en el veganismo se empieza a debilitar. Baja de peso, pero luego empieza a debilitarse, porque no tiene ni las proteínas ni los nutrientes necesarios para mantenerse. Le empiezan a caer los dientes, empiezan a haber problemas distintos. Ahora, si alguien es vegano, no es tema, no tengo problema con eso, ninguno, en absoluto. El tema es cuando nos quieren imponer algo. Pero cuando usted lee el primer capítulo, los primeros capítulos del libro de Génesis, encuentra a Dios, al Creador, al Todopoderoso, al siempre sabio, el que nunca se equivoca, que no es sorprendido por nada. Dios. Y le dice a Adán estas palabritas: toda la hierba del campo te será para comer. Y ahí saltan todos los vegetarianos y ¡wow! Ahí está. Pero hay que leer el otro texto. Y toda carne, todo animal, te será para comer. Por lo tanto, hay que darle a las legumbres, a la fruta y verdura y a la carne de manera muy especial. Un balance. Si Dios es sabio, Dios es sabio, es maravilloso. Entonces, Dios es trascendente, es decir, está sobre la creación, totalmente sobre la creación. Pero no se quedó ahí, no se quedó como el Dios cósmico, el Dios tremendo que hizo todo y nos lanzó a la suerte. Ahí juéguensela ustedes y que les vaya como les vaya, no me importa. Porque Él está sobre todo esto. O sea, a Él, créeme que a Él podría decir una palabra y crear 10 mundos como el que tenemos. ¿Te das cuenta, no? Entonces, ¿no es ¿o usted cree que si usted se muere y yo me muero, él va a quedar sufriendo toda la eternidad? El afecto de su propia voluntad y de su amor, el que lo ha llevado a comunicarse con nosotros y a querer comunicarse con nosotros. Que no entendamos sus generalidades, sino que le conozcamos íntimamente. Ahora, pero Él ha querido, como dije, desde siempre tener un encuentro con nosotros. Y ahí viene la palabra, la inmanencia de Dios, que habla de aquel ser superior que quiere intervenir en el camino del ser humano, que quiere ser parte de él. Y Dios así lo ha hecho. Ha intervenido desde tiempos antiguos, tratando de relacionarse con el hombre, a través de los profetas, ¿cierto? A través de los apóstoles, dando el mensaje, comunicando la palabra, y principalmente por medio de ¿quién? Por medio de Jesús. Es decir, Dios ha intervenido, no ha sido solamente trascendente, que lo es, pero ha querido acercarse y tener un encuentro con el ser humano, para que tengamos una relación con Él. Imagínate lo miserable que somos,
lo limitado que somos y nos creemos tanto y el orgullo se nos sube más arriba de la cabeza algunas veces y resulta que Él quiere tener una relación conmigo. O sea, ¿te das cuenta? Es como que usted quiere ser amigo de una hormiga. Como que usted busca una hormiga y la empieza a cuidar y empieza a ser amigo de la hormiga. Y conversa con la hormiga y salen juntos y le cuenta sus problemas y la hormiga la escucha y la hormiga dice, wow, qué buena gente este hombre. Cómo me cuida, me quiere. Mire, yo que soy una hormiga miserable y él me cuida y me quiere. Mira qué gente. Bueno, un ejemplo muy, muy básico, pero es que para que podamos entenderlo. O sea, él quiere tener una relación, un encuentro personal conmigo, con usted. De verdad, qué increíble, Señor. Y finalmente, a través de Jesús, Dios ha sido revelado a nuestros sentidos y a nuestros corazones. Colosenses dice lo siguiente, que Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Usted ve algo invisible? Entonces, ¿cómo me podría usted decir Dios es así, hermano? Si Dios es invisible. ¿Se da cuenta? Dice que el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Dice Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo. Entonces Dios el Padre, Dios, fue manifestado ¿por quién? Por Jesús. A Dios nadie le ha visto jamás, dice la Biblia. Entonces, si nadie le ha visto jamás, si eso es verdad, ¿cómo yo puedo tener una imagen de Él? ¿Te das cuenta cómo? Si Dios es invisible, si Dios es espíritu, habita en habitaciones de luz inaccesible, y que a Dios nadie le ha visto jamás, ¿por qué tengo que tener una imagen de Él? ¿Te das cuenta? Dios es Dios. Dios es Dios. Pero vamos a llegar a un punto. Le preguntaron a Jesús en San Juan 14. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús quería ver al Padre, mira él, pues el Tomás. Él quería ver al Padre. O sea, cuando Dios se revela a Moisés en un momento, dice que Moisés vio la espalda de Dios, de una figura que él se quiso mostrar para que él entendiera que él estaba ahí, ¿te das cuenta? Y Tomasito quería ver al Padre, así de una. Usted y yo, si estamos frente al Dios en su esencia, nos morimos en el instante. Porque somos tan pecadores y Él es tan santo que no podríamos existir delante de Él en esta condición. Si tuviera Dios acá. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, súper simple. Quiero ver al Padre, al Padre que te envió, al Padre de los cielos, y me basta. Mira, no pedía nada complicado. Nada como nada. Así suave. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Que Cristo es la imagen del Dios invisible, que a Dios nadie le ha visto jamás, que el unigénito del Padre le ha dado a conocer. El que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Es decir, en su propósito, en su carácter, en su esencia, el Padre es igual a Cristo, lleno de atributos de justicia, de amor, de decencia. Todo lo bueno, lo virtuoso está en Él de manera propia e inherente.
Todo lo que conocemos de Dios es revelado por Él mismo. Y es suficiente para nuestra salvación, redención, santidad y para vivir y caminar en una vida digna. Y cuando estemos en el cielo, cara a cara con nuestro Creador, entonces conoceremos todo aquello que hoy no sabemos. Todas aquellas preguntas, esas cositas, cuando estemos con Él, y espero que todos estemos y ninguno se quede acá, podamos disfrutar de ese conocimiento y de esa relación aún en plenitud abismal. Pero Cristo le ha dado a conocer. Ahora, Cristo vino y no se reencarnó, se encarnó, que es distinto a la reencarnación, ¿cierto? La reencarnación es cuando uno tiene la uñita larga y se la reencarna, hay un dolor terrible, ¿cierto? Bueno, pero Cristo se encarnó, es decir, como dice San Juan 1:1, en el principio era el verbo era Dios y estaba con Dios el Padre, ¿sí o no? Y el versículo 14 de ese mismo capítulo que dice, y el verbo se hizo carne. ¿Cómo? A través del vientre de la Virgen, el útero de la Virgen María, por obra de el Espíritu Santo. Vivió como uno de nosotros, con las limitaciones propias, en el sentido que tenía dolor, hambre, sueño, agotamiento. Sufría, ¿cierto? Padeció, sufrió, en un cuerpo igual al de nosotros, pero sin pecado. Ahora, cuando Jesús muere, ¿cómo resucita? ¿En espíritu o resucitó en un cuerpo? En un cuerpo, en un cuerpo. Por eso que cuando Tomás dice, es un espíritu, ¿y qué le dice Jesús? No, tócame, dame de comer. Y le dieron comida. Y cuando se comió el pescadito, no es que el pescado, igual como en los cazafantasmas, caía al suelo. ¿Sí o no? En los primeros cazafantasmas, que yo lo vi hace como 300 años atrás. Pero, ¡fum!, caía al suelo. No, no. Tócame, aquí estoy. Mira, aquí estoy. Y ahí hizo así. Hizo así. ¿Sí o no? Así como asombrado, yo me imagino, ¿no? Pero luego, desapareció, ¿no? O sea, era un cuerpo, pero un cuerpo glorificado. Un cuerpo glorificado. Ahora, Jesús estuvo 40 días. Se reunió con alrededor de 500 personas. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que dice la Escritura. Y en el momento de la comisión, ¿cierto?, que relata Mateo 28, y después en Hechos, Él es levantado y en una nube se va al cielo. Se fue con ese cuerpo, en ese cuerpo. Y ese es el cuerpo que Cristo Jesús tiene en el cielo. ¿Te das cuenta, no? Entonces, cuando yo esté en el cielo, voy a ver a Cristo en ese cuerpo glorificado. Porque Él lo ha querido así. Porque Él lo quiso así. Ahora, yo le contesto algo. Cuando dice que Dios paseaba en el huerto del Edén, bajaba. ¿Cómo era la imagen? ¿Era una voz solamente que iba platicando contigo, con Adán? ¿O tomó una figura? Es muy probable que haya tomado una figura parecida a lo que era Adán, para que tuviera una semejanza, para que tuviera un contacto. ¿Te das cuenta? Entonces, Dios es Dios, Cristo es Dios, Cristo es la imagen del Dios invisible, el que nos ha mostrado al Padre en su esencia, a Dios en su esencia, y lo veremos en el cielo en un cuerpo glorificado, el mismo cuerpo que ascendió, porque le dicen los ángeles a los discípulos, así como lo has visto venir, vendrá. Así, tal como lo has visto, así vendrá. Entonces, ¿vamos a estar con Dios? Sí. ¿Vamos a ver a Cristo en el cuerpo glorificado? Sí. El Padre, el Espíritu Santo, ¿qué imagen tendrá? No sé, y no me interesa saberlo. Lo único que sé es que lo voy a poder ver, porque estaremos con Él.
con Dios en su esencia, pero también vamos a estar en un cuerpo, entonces lo vamos a poder, ¿te das cuenta, no? Qué bonito, hay muchas cosas que yo quisiera poder explicar, pero no tengo ni la base, ni el conocimiento, y veo que no puedo explicar algo que no puedo ver en la Escritura. ¿Te das cuenta? Pero lo que sí sé es lo que está en la Escritura, y de eso comento. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es poderoso. Dios nos ama infinitamente desde la eternidad hasta la eternidad. Y ha querido relacionarse con usted y conmigo por medio de Jesucristo. Él vino, vivió como uno de nosotros, murió por usted y por mí. ¿Y él qué dijo? Voy a volver. San Juan 14. Voy a volver. Voy a la casa de mi Padre. Voy a prepararle un lugar a ustedes. Y voy a volver por ustedes. ¿Y qué estoy esperando yo? ¿Qué está esperando usted? La venida de Jesucristo. Eso es lo que esperamos. ¿Se dan cuenta? Trascendente, inmanente. Ha querido tener un contacto y una relación con nosotros. Y gracias a Dios la tenemos. Y hay que valorarla. Oremos. Gracias, Padre, por todo. Gracias por este ratito de compartir tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos amas, tú nos quieres, porque tú eres bueno para siempre, Señor. Porque tu misericordia es de la eternidad hasta la eternidad. Tu misericordia es cada día y la miramos, la observamos, la experimentamos en nuestra vida. Señor, somos ovejas de tu prado y gracias, Padre, porque a través de Jesucristo, tu Hijo, te hemos conocido, Padre. Experimentamos tu amor a través de tu Hijo Jesucristo y experimentamos la guía, el amor por medio del Espíritu Santo que hace patente la presencia tuya, Padre, y la presencia tuya, Hijo, en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque un día no lejano estaremos frente a frente. Experimentaremos ese amor sublime en su máxima expresión, Señor. Estando contigo, caminando contigo, conversando contigo, Señor. Gracias, Padre, porque es una esperanza que no avergüenza. Todo lo contrario, es una esperanza gloriosa, una esperanza que nos anima para caminar una vida correcta y una vida digna, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres para siempre. Gracias por todo. Tus bendiciones y tu gracia sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.